Entonces él no estuvo nunca de acuerdo con que yo me reuniera en un grupo de oración, por lo tanto él me hizo toda la guerra habida y por haber para que yo desistiera. Y yo entiendo que esa era la intención de Satanás, porque Hernando era la cabeza de nuestra casa. Entonces él quería destruir la cabeza, lógicamente. Él sí venía a la iglesia los domingos, a la misión carismática, íbamos todos los domingos, pero no era sino que nos subiéramos al carro y Hernando formaba el problema más grande por todo y por nada. Ay, y todo. Entonces, lógicamente que él conmigo se equivocó. Yo me considero una persona de mucho carácter y creo que lo que a mí me ayudó muchísimo para poder sacar adelante mi matrimonio fue mi carácter. Dice, uy, mamita, ¿tú por qué eres tan mentirosa? Y yo, ay, Moni, ¿por qué? Dijo, si tú, ¿por qué? ¿Cómo tú te atreves a decir eso de mi papito cuando tú sabes cómo es mi papito? Bienvenidas a este podcast Inéditas, a un nuevo episodio que va a estar espectacular porque tengo una invitada de lujo, una invitada que lleva 45 años caminando de la mano del Señor y tenemos mucho que aprenderle. Ella es nuestra amada Peque. Qué alegría, mi Peque, poderte tener en este espacio, poder aprender todo lo que tienes para enseñar. Ay, gracias, mi Laurita. Para mí es una alegría poder estar aquí compartiendo contigo, poder contarnos experiencias, poder sobre todo contar cómo es el camino con nuestro amado Jesús. Así es, mi Peque. Ahorita fuera de cámaras estábamos haciendo unas cuenticas ahí. Sí. ¿De cuántos años llevabas caminando con el Señor? Sí. Y llegamos a la conclusión de que aproximadamente 45 años. 45 años conociendo Sí. a Jesús. Qué privilegio tan grande, ¿cierto, mi Peque? Ay, sí, de verdad que le doy tantas gracias a Dios que yo lo hubiera conocido pues en una edad temprana y en una edad en que realmente para mí fue muy importante porque estaba criando en ese momento 5 hijos. Wow. Bueno, ya que hablaste de esa etapa, quiero preguntarte, mi Peque, ¿cómo fue tu primer encuentro con Jesús? ¿En qué momento de tu vida decidiste seguir a Cristo de manera personal, como una convicción en tu vida? Bueno, yo comencé a caminar del Señor de una manera como muy sincera y sin darme cuenta, porque comencé con un grupo de oración que lo hacíamos en la casa de nosotros. Sí. Y eran todos los miércoles y entonces nos reuníamos, yo reunía a mis amigas, tenía un grupo de amigas. Nos reuníamos con ella y también pues con Rocío, con la Mona, que en ese tiempo eran señoritingas. ¿Y tú qué? ¿Reunías a todos tus hijos y les decías, vamos a escuchar o cómo era, Sí, era eso? Claro, sí, claro. Yo les decía, bueno, vamos a reunirnos, tenemos el grupo de oración con el hermano Pablo y entonces nos reuníamos, aunque no les gustaba ya mucho. ¿Le aprendieron a coger el amor después? Sí, de todas maneras para ellas como para mí era algo totalmente nuevo, porque era leer la Biblia, era cantar, eran cosas que realmente yo sí las hacía, pero en una iglesia católica. Okay. ¿Cuándo? El día domingo. Mi Peque, ¿y eso qué significó para ti? O sea, cuando tú conociste a Jesús, ¿qué cambió en tu vida? ¿Qué se vio transformado? ¿Qué fue lo diferente que Jesús vino a traerte a la vida? Bueno, cuando yo comencé a conocer al Señor a través de la Biblia, yo nunca había leído la Biblia. En la época mía, en el colegio, era con el catecismo astete y con la sagrada Biblia, con las sagradas, la historia sagrada. Eso era lo que yo leía, lo que yo sabía realmente como de Jesús. Creo que siempre fui enamorada de Jesús, aún sin ser cristiana. Entonces, cuando yo comencé a descubrir a través del grupo de oración, digamos, las cosas maravillosas de Jesús, a conocerlo a Él de una manera más personal, me fui enamorando y me fui enamorando de Él. Y cuéntame cómo era como esa vida familiar Sí. que tenían
antes de conocer a Jesús? El papi Nando que ya partió con el Señor y que está ya sí. disfrutando de la presencia de nuestro amado Jesús. Tiene un testimonio espectacular que fue que cuando él, bueno, tú en tu persistencia Sí. de que ¿cómo fue eso? Que Sí. conociera a Jesús, que dejara atrás muchas cosas, qué cosas dejó el papi Nando cuando se encontró con Jesús. ¿Cómo fue ese proceso, mi peque? Bueno, fue un proceso bastante difícil porque Hernando realmente no estaba de acuerdo con que yo me reuniera y mucho menos que un señor llegara a la casa de nosotros a compartirnos que la palabra. Sí. Eso sí fue nuevo para mí, mucho más para él. Entonces él no estuvo nunca de acuerdo con que yo me reuniera en un grupo de oración, por lo tanto él me hizo toda la guerra habida y por haber para que yo desistiera. Wow. Muchas veces, digamos, estábamos en el grupo de oración y estábamos orando, cogidas de las manos todos, y él llegaba. Y entonces él abría el garaje de una manera brusca, llegaba y entraba ese carro, pero a toda ¡yum! Lo entraba al garaje y hacía toda clase de ruidos y de cosas para entorpecer, digamos, nuestra oración. Sí. También llegaba y prendía el equipo y también le daba volumen, es decir, nos hizo la guerra Wow. completamente. ¿Y cómo hiciste, mi peque, para no desistir? O sea, y tampoco como para generar un conflicto entre el papi Nando y tú, porque obviamente si él hace esas cosas, yo creo que una persona en lo natural ahí mismo genera pelea, como ¿qué le pasa? Respete o haga Sí, esto o haga lo claro. otro. ¿Cómo lograste para que esto no fuera un motivo de discordia? Digamos, como de sacarte a ti de tus casillas, como por hacer respetar el momento. ¿Cómo Sí. lo lograste? No, realmente Hernando se opuso rotundamente a que hiciéramos el grupo de oración en la casa y él no quería aceptar por nada de la vida que se hiciera ahí el grupo de oración. Entonces un día llegó con tragos y llegó pues a tratarme mal y a decirme que pues el hermano Pablo era no sé quién y que por lo tanto lo iba a sacar ahí de la casa y que realmente él no aceptaba que se hiciera ese grupo de oración. Yo le dije, bueno, está bien. Le dije, ese tiempo que yo le dedico al grupo de oración, entonces yo voy a hacer otra cosa, voy a salir. Le dije, no voy a hacer nada mal, pero voy a salir. Pero de todas maneras, él me hizo un escándalo, eran como las 8 de la noche más o menos. Y yo lo dejé, como yo me di cuenta que llegó borracho, entonces yo lo dejé que se durmiera y cuando él se durmiera yo me alisté con los niños, me fui a la estación de la flota, cogí una flota. ¿Con 5 niños? Sí, y me fui Ay, para Dios Neiva mío. con los niños. ¿A Neiva? A Neiva, Oh, por Dios. que era donde vivía mi suegrito, que él era como un padre para mí, o él fue para mí como un padre. Wow. Sí, totalmente hermoso. Entonces yo sabía que él me entendía, que él sabía que yo no le mentía. Él me conocía y conocía a Hernando. Entonces yo pues llegaba y le contaba lo que había pasado, sencillamente. Entonces don Alejandro me decía, es que el problema de Hernando es el trago, el problema de Hernando es el trago. Yo le decía, sí, don Alejandro. Y estuve ahí en la casa de don Alejandro un tiempo, pero el fin de semana llegó Hernando. Y lógicamente que llegó todo arrepentido, llegó a pedirme perdón. Entonces yo le volví y le dije, mira Hernando, yo sencillamente, yo no voy a hacer el grupo de oración más, pero ese tiempo lo voy a dedicar para irme a cine con mis amigas, irme al comercio, ir a caminar, a salir, y no voy a hacer el grupo de oración. Entonces llegó y me dijo, se me arrodilló, me dijo, no, negrita, no, yo le prometo que yo nunca más voy a volver a hacer eso que hice. Haga el grupo de oración y que yo nunca vuelvo a cometer ningún acto que la vaya pues a interrumpir o a molestar. Dijo, no. Le dije, bueno, hermano, le dije, si me prometes eso, está bien. Le dije, entonces nos regresamos para Bogotá y entonces yo sigo con mis grupos de oración. ¿Y seguiste? Claro que seguí con mis 2 grupos de oración. 2 grupos además. Eran miércoles y viernes. Wow, mi peque. Tremendo. Sí. Yo creo que no hay nada que la oración no pueda No puede hacer. Sí, así es. ¿Verdad? Sí, realmente Hernando pudo llegar a los pies del Señor, que fue pues la persona más difícil, y yo entiendo que esa era la intención de Satanás, porque Hernando era la cabeza de nuestra casa. Entonces él quería destruir la cabeza, lógicamente.
Como pasa siempre. Como pasa siempre, que eso no es, la estrategia que tiene siempre Satanás en contra de las familias. Ajá. Entonces yo comencé a hablar con los niños y les propuse que nos reuniéramos todas las noches a las 7 de la mañana en la habitación de nosotros y que nos cogíamos de las manos y que oráramos por Hernando para que Hernando llegara a los pies del Señor. Y así fue. Todas las noches a las 7 de la noche nos cogíamos, nos íbamos a orar y todos los niños, papito Dios, que mi papito conozca a ti, que mi papito entregue su vida a ti, y todos los chiquitos orando, uno tras otro orando por el papá. Wow. ¿Y en qué momento pasó ese milagro? Bueno, y sucesivamente lo hicimos así por un tiempo, pero en una noche llegó Hernando. Entonces, como llegó Hernando, todos los niños todos quisieron soltarse, pero yo les dije, no se sueltan. Sigamos de la mano y sigamos orando. El que estaba orando, sigue orando y lo que iba a orar. Ay, Dios. Y así fue, seguimos orando, entonces los niños todos comenzaron a orar y como la oración era por su papito, Ay, claro. entonces Hernando se paró ahí afuera del círculo y oyendo lo que sus hijitos estaban orando por él. Ay, qué hermoso. Cuando de pronto Hernando nos damos cuenta que Hernando llega y rompe el círculo y coge a un niño de la mano y al otro de la mano y quedó metido dentro del círculo de nuestra oración. Ahí comenzó el caminar de Hernando con Dios. Wow, mi peque. O sea, la Biblia dice, la oración del justo Puede mucho. puede mucho. Sí, así es. Y me encanta porque fuiste muy sabia, mi peque, en involucrar a toda tu familia. Sí, todos los niños. O sea, ¿cuántos años tenían más o menos en ese entonces tus hijos? Bueno, Rosy tenía 17 años, la Mona tenía 16, Alejandro tenía 15, Hernandín tenía 13 y la niña tenía 7 añitos, la más chiquita. ¿Cómo lograste impartir esto de la oración? Sí. ¿Cómo lograste que la oración no fuera solo un clamor tuyo, Sí. sino hacer parte a tus hijos Sí. también de esa vida de fe? ¿Cómo lo lograste, mi peque? Bueno, desde que yo conocí al Señor, yo me enamoré de Dios. La verdad es que yo me enamoré perdidamente de Jesús. Para mí, es decir, yo leía la Biblia y muchas veces yo terminaba llorando encima de la Biblia. Yo decía, ¿por qué yo no supe todo esto antes? Y me había evitado muchos dolores. Entonces, como yo comencé esa vida de caminar con Jesús, entonces comencé también a hacer mi devocional. No era mi devocional, sino a orar. Entonces yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, entraba a la sala, cerraba las puertas de la sala y ahí me ponía a orar. Y yo oraba y ahí de rodillas conseguí a los niños, conseguí a Hernando, es decir, conseguí también que cada niño estudiara la carrera profesional que el Señor tenía para cada uno de ellos. Todos estudiaron lo que Dios tenía para ellos, pero todo lo gané en mis rodillas. Wow. Y ese fue mi gran secreto, la oración. No tuve otro, sino la oración. Y sigue siendo. Y pues lógicamente me encantaba también en esa época, a pesar de que el conocimiento de la palabra de Dios era, se puede decir, nulo, porque no se sabía plenamente lo que era la palabra de Dios. Yo comencé a leerla. Y comencé a leerla, y me fui enamorando de la palabra de Dios también. Entonces, para mí, mis grandes fortalezas, la oración y el estudio de la palabra. Esas son todavía hoy en día. Hasta este día, esas son mis fortalezas, sí. Wow, tremendo, sí. Mi peque. Sí. Qué chévere ver que hoy puedes tener una familia en donde toda sí. tu casa cree. Sí. Tus hijos, sí. Todos tus nietos sí. y tus bisnietos. ¿Cuántos bisnietos tienes ya? 7. ¿Y nietos? Y nietos tengo 7 y bisnietos 5, 6, ¿cierto? No, más. ¿Sí? Tienes 8 bisnietos, creo. Bueno. Sí, mira. Sí. Nina, Noah, Sara, sí. David, Josué, Samuel, Isaac y James. Ay, no, sí, 8. 8 bisnietos tiene esta espectacular mujer que tenemos aquí hoy en nuestro set. 8 bisnietos que son una preciosidad. Pero lo que yo puedo ver ha sido
bendecida Sí, y y podemos ver en ti una vida y unas generaciones marcadas. total, Sí, totalmente, marcadas por la oración totalmente. y por esa decisión de seguir a Jesús, Sí. ¿cierto, mi peque? Por esa entrega, porque es que yo desde que conocí al Señor, yo me entregué. Y desde que yo lo conocí, jamás he dado un paso atrás. Y yo creo que esa es la clave. Sí, esa es la clave, permanecer. Tremendo. Venga lo que permanecer. venga. Sí, no que seamos perfectos, obviamente que nunca jamás, que tenemos muchas cosas que cambiar, sí, claro, y las va uno cambiando a través de la palabra, a través de lo que el Señor va haciendo en el corazón de uno va cambiando mucho, pero realmente lo importante es uno permanecer que el Señor hace. El Señor hace su trabajo. Él hace su trabajo en la vida de uno. El Espíritu Santo, cuando uno está estudiando la palabra, cuando uno está entregado a Él, entonces el Espíritu Santo va haciendo en uno la obra. Completamente. Y realmente por eso, y a mí me gusta mucho el estudio, a mí siempre me ha gustado el estudio. Entonces yo hacía todos los institutos bíblicos allá en la misión carismática, lo que había, yo los hacía. Y luego me fui para Estados Unidos, igual hice institutos bíblicos allá, también en la misión carismática. Y bueno, fue un total digamos, de caminar con el Señor y de un crecimiento lento, pero seguro. Wow, eso me parece muy lindo. Sí. Porque a veces uno quisiera, como que apenas conoce a Jesús, ¡frus! Que todo se le solucionara, que empezara el crecimiento espiritual más tremendo, pero Sí. es un proceso, o sea, como tú dices, un proceso de crecimiento Sí. que vamos en ese proceso, Sí. ¿cierto? Y lento. Es progresivo y lento a veces, sí. Sí. Bueno, mi pequeño, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido como esa promesa a la que tú te has aferrado de la palabra de Dios? Como una promesa rema en tu vida, que tú digas, este versículo es el lema de mi vida. ¿Cuál ha sido ese versículo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow, o sea, ese es el resumen de Sí. toda nuestra charla. Porque Sí. obviamente creer en Jesús hace Sí. que nuestra casa Sí. sea salva. Mi peque, ¿cómo fue ese momento en el que el papi Nando decide cambiar? ¿Sí? Decide, ¿cómo fue para ti ese proceso? ¿Cómo lo vivió el papi Nando? Porque yo creo que todos los que conocimos al papi Nando jamás como que nos cabe en la cabeza cuando nos cuentan cómo Sí. fue ese proceso de transformación, Sí. porque nosotros los que lo conocimos pues era el más amoroso, Claro. el más enamorado Sí. del mundo de su Sí. esposa, Sí. el más tierno, Sí. chistoso. Yo me acuerdo que vivía haciendo bromas con su patico de corriente Sí. y su esfero. Un día yo recién llegada a la familia, Sí. me saluda el papi Nando y me dice, tenga este esfero, y me pegó ahí el corrientazo con el esfero. Sí, así era. Y, ay, no, espectacular. Y yo digo, wow, o sea, aquí vemos un tremendo testimonio de cómo Dios cambia todo, cómo Sí. puede transformarlo todo. Sí. ¿Cómo fue eso, mi peque? Bueno, pues ahí se estaba viendo en ese momento la obra casi terminada del Señor, porque realmente Hernando partió relativamente al poco tiempo. Entonces esa es como la obra ya terminada, pero hay que mirar, es todo el proceso que hubo antes de que él pudiera llegar a donde llegó. Entonces realmente todo fue un proceso, pero Hernando se enamoró también del Señor, aunque nos hacía la vida de cuadritos a todos, porque él sí quería, él sí venía a la iglesia los domingos, a la misión carismática, íbamos todos los domingos, pero no era sino que nos subiéramos al carro y Hernando formaba el problema más grande por todo y por nada. Ay, Y Dios. todos los domingos. Así es de que nosotros llegábamos a la iglesia y mis hijos se hacían conmigo y Hernando tenía que irse a Ay, otro no. lado solo porque él no tenía a nadie a su favor, Ay, Dios mío, Señor. porque él era el que formaba todos los problemas. Ajá. Entonces, ¿y qué pasaba? Que bueno, ya nosotras nos hacíamos a un lado, la iglesia de la misión carismática era bastante grande, entonces nosotros nos hacíamos a un lado totalmente lejos de él, pero al final de la reunión Hernando llegaba donde estábamos nosotros. Dios y hacía nos su obra. abrazaba, sí, y nos abrazaba. Ay. Entonces, pero eso fue todo un proceso. Un proceso porque es decir, él nos atacó mucho, pero a pesar de eso, realmente él siguió también en los caminos del Señor y pues obviamente que yo sí jamás de pensar en volver atrás, no, nunca. Espectacular. Sí. Mi peque, es normal que, digamos, entre las relaciones interpersonales hayan ese tipo de cosas, ¿sí? Como entre la familia,
que hayan conflictos y peleas entre los padres, los hijos, entre los esposos. Es normal porque somos personas que no pensamos todas iguales, porque tenemos puntos de vista diferentes. Pero te pregunto a mi Peque, ¿cómo solventar esas cosas que suceden en la familia? ¿Cómo poder solucionar esas cosas para que se solucionen rápido y no pasen como a mayores y se conviertan en algo como largo, como curvas largas en nuestra vida? Sí. Por ejemplo, eso que me cuentas ahorita, que se montaban al carro y todos bravos. Ay, sí. ¿Cómo hacían para solucionar, Sí. para solucionar de pronto los conflictos en tu matrimonio por cómo era de pronto antes el papinando? ¿Cómo Sí. hacías, cómo tenías la sabiduría y yo creo que aún hoy, porque hasta hoy pues, uno pelea, ¿sí? Sí, claro. Con lo que es con los hijos. Bueno, ¿cómo hacer para ser sabios, para mantener buenas relaciones interpersonales? Sí, bueno, la verdad yo hice varias cosas para ver qué era lo que mejor me daba resultados, porque yo consideraba que Hernando era muy difícil, a pesar de que era un hombre bueno, un hombre noble, responsable hasta lo máximo, es decir, tenía muchas cualidades y muchos valores que realmente adornaban su vida, pero su temperamento y su forma de ser eran demasiado terribles, un militar. Wow. Entonces, obviamente que estaba acostumbrado a mandar a los soldados, y es decir, a mandar y a que le obedecieran y a que le dijeran sí, señor. Entonces, lógicamente que él conmigo se equivocó. Yo me considero una persona de mucho carácter y creo que lo que a mí me ayudó muchísimo para poder sacar adelante mi matrimonio fue mi carácter. No que fuera, digamos, buscándole problemas a él, pero tampoco nunca dejé que Hernando me pusiera el pie. Sino que siempre yo ocupé el puesto que yo creía que merecía como la que yo era. Entonces, Hernando se dio cuenta que definitivamente conmigo no iba a poder, digamos, hacer lo que él quisiera, no. Y comenzamos, digamos, ya en los caminos del Señor, pues Hernando ya comenzó, siempre fue muy noble, pero ya en los caminos del Señor él comenzó a cambiar ya su temperamento, su forma de ser, y hubo algo muy importante que yo hice, yo aprendí en la palabra de Dios, yo no lo sabía, yo no sabía el poder de las palabras, y cuando yo conocí el poder de las palabras, eso para mí fue el cielo abierto. Claro. Yo cuando supe que la palabra tenía poder, que yo podía edificar a una persona, que podía edificar a mis hijos, a mi esposo con las palabras, yo lo tomé literal. Tomé literal esa palabra y comencé a edificar a Hernando con palabras. Wow, ¿cómo era eso? ¿Cómo lo hacías? Sí, bueno, yo tenía un grupo de oración, yo dirigía un grupo de oración porque yo comencé a hacer grupos de oración con lo poco o mucho que yo sabía. Pero yo comencé a hacer grupo de oración donde una hermana, donde mi madre. Entonces yo iba a hacer el grupo de oración y Rosy y la Mona muchas veces salían de la universidad y me llegaban donde mi madre. Mi madre vivía en el Quiroga. Entonces ellas llegaban allá y estaban en el grupo de oración. Entonces yo decía siempre que me preguntaban, bueno, ¿y cómo sigue? ¿Y qué tal de Hernando? Porque mi familia entera lo conocía. Como el ogro, como el bueno. Entonces, un día estaban en una reunión del grupo con la Mona. La Mona llegó. Entonces me preguntó mi madre, ¿y Hernando qué? ¿Cómo sigue Hernando, mijita? Entonces le dije yo, no, mami, sabe que Hernando, maravilloso, de un temperamento, pero la cosa más apacible que su merced se puede imaginar. No, mamicita, su merced no sabe cómo es Hernando de lindo, cuando era todo lo contrario. Dios mío. Y bueno, y comencé a elogiarlo. Y siempre que me preguntaban a mí de Hernando, siempre yo decía, hablaba bien. Siempre decía, no, Hernando, tal cosa, tal otra. Comencé a edificarlo completamente en palabras. Y esa noche, cuando salimos del grupo de oración, me dice la Mona, me enfrenta. Y me dice, uy, mamita, ¿tú por qué eres tan mentirosa? Y yo, ay, Moni, ¿por qué? Dijo, si tú, ¿cómo tú te atreves a decir eso de mi papito cuando tú sabes cómo es mi papito? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo? ¿Por qué tienes que decir mentiras? Le dije, yo no, Moni, yo no estoy diciendo mentiras. Tú estás equivocada. Yo estoy edificando a Hernando en palabras. Yo lo veo así. Como yo hablé de Hernando, así lo veo. Así es de que yo no estoy diciendo mentiras. Ay, no, mi Peque. Bueno, y te pregunto, Sí. ¿pasó lo que declaraste?
por supuesto que pasó, por supuesto, no de la noche a la mañana, porque eso no sucede, pero sí puedo dar testimonio, es decir, a mí las personas que me conocen saben cómo fue Hernando y cómo Hernando en su caminar con el Señor cambió. Un hombre totalmente diferente. Wow, Sí. tremendo, qué espectacular. Un hombre hermoso, hermoso en su manera de tratarme, en su manera de ser. Él cambió totalmente. Tremendo. Bueno, mi Peque, qué espectacular testimonio de cómo las palabras son determinantes en nuestra vida de fe. Totalmente. Que lo que, como dice la Biblia, de Sí. los frutos de nuestra boca Sí, exacto. comemos. Comemos. Y yo creo que debemos ser muy, muy, muy sabios en Sí. ese momento. Sí, En esos sí. momentos en donde declaramos palabra, porque sabemos que eso es lo que va a pasar. Claro. Y digamos, y hay que decirlo con convicción. Yo lo decía con convicción. Por eso cuando la monita me dijo, ay mamita, ¿por qué eres tan mentirosa? Le dije, yo no estoy diciendo mentiras. Porque yo tenía la convicción. Claro, para ti eso era la fe. Esa era mi fe, Esa era tu exactamente, fe. esa era mi fe. Yo sabía que así iba a ser. Entonces, eso es lo importante, tener la convicción. ¿Y cómo adquiere uno, digamos, esa fe? Esa fe solamente la adquiere uno oyendo la palabra de Dios, Ujú. estudiando la palabra de Dios, estando en la iglesia. Esa es la forma que uno comienza su fe a crecer. Ahora, la fe crece. La fe es como un arbolito que comienza Sí. poco a poco, comienza a crecer, pero depende de lo que yo le dé a mi fe. El arbolito crece, pero si yo lo cuido, si yo le echo agua, si yo estoy pendiente de él. Entonces, si yo estoy, digamos, leyendo la palabra, meditar la palabra, entonces yo estoy alimentando mi fe. Wow, mi Peque. Mm. Y tú aún cuidas de ese arbolito. Claro que sí. Uy, Cuéntanos sí. qué haces para cuidar del arbolito de tu fe. Bueno, en primer lugar, mi devocional. Me encanta leer la Biblia. Eso para mí es un deleite. Yo no, para mí no hay otro deleite que levantarme, hacer mi devocional, leer la palabra. Me encanta también leer algunos libros cristianos también, pero claro que el libro preferido para mí es la Biblia. Eso es lo que haces. Sí, eso es lo que hago. ¿A qué horas te levantas más o menos? A las 5 de la mañana. Todavía. Todavía. Desde cuando era muy jovencita por los niños. Primero porque estaba en el colegio siendo soltera. Y luego porque me casé y entonces los niños tenía que levantarme temprano, a las 5 de la mañana. Así es de que toda mi vida he madrugado. Sí, por ahí vi una pregunta que le hacen a una mamá. Le dicen, bueno, ¿y cómo haces tu devocional? ¿Cómo logras hacer tu devocional? Sí. Y ella responde, pues levantándome antes de que los niños se despierten. Exacto, ese es el secreto. Ese es el secreto, ¿verdad, mi Porque Peque? no se puede decir que porque yo tengo los niños, entonces, ay, no puedo porque tengo los niños. O no puedo porque tengo que mandarlos al colegio. O porque tengo que hacer tal cosa, tal otra. No. Es decir, la prioridad en mi vida es el devocional. Completamente. Sí, completamente. Yo no concibo, digamos, mi vida sin devocional. Que es lo más importante. Es lo más importante porque es el tiempo de la relación con Dios. Y si yo estoy bien hacia arriba, Exacto, estoy bien sí, hacia mi alrededor. ¿Cierto, mi exactamente, Peque? sí. Bueno, mi Peque, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu oración por las nuevas generaciones de mujeres cristianas hoy en día? ¿Cuál es tu oración por ellas? Bueno, yo creo que la oración por las mujeres que comienzan el camino de Dios, O las nuevas generaciones Por las de nuevas madres, generaciones, de sí. ministras, de... yo creo que hay una sola manera, entregarse a Dios. Con que una persona, es que el Señor no necesita 12, no necesita una familia, una generación, no, una persona. Entonces, si una persona se entrega totalmente a Dios, es suficiente para que sus generaciones lleguen a los pies del Señor. O sea, que tu oración es que una persona sea determinada. Claro. Una mujer. Sí, una mujer que se determine ella. No importa, va a tener dificultades, sí, no importa, pero Dios le va a dar la sabiduría, la inteligencia, el dominio propio para poder alcanzar lo que ella quiere.
Ay, así es. Bueno, Sí. este ha sido nuestro episodio de Inéditas. Estamos muy felices acá recibiendo toda la sabiduría que tienes para entregarnos, mi Peque. Te amo mucho y de verdad le doy gracias a Dios por tu vida, por ese caminar de fe que has tenido, por esa fidelidad, por no rendirte, por dar nunca un paso hacia atrás, No. sino siempre hacia adelante, Sí. sabiendo que con Dios vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, mi Peque. Te amo mucho y yo sé que todas ustedes han sido súper edificadas por este podcast, por este episodio que hoy hemos podido tener. Así que si te gustó, suscríbete, dale like, comenta y nos vemos en nuestro próximo episodio de Inéditas. Dios te bendiga.